Pues muchísimas gracias, José Luis, nada, por esta revisión de cruces de caminos, de lecturas, relecturas, visiones, revisiones, muertes, resurrecciones de casas, por acercarnos a la complejidad, pero a la complejidad tan interesante desde el punto de vista de la reflexión sobre el proceso creativo de lo que hay detrás de una casa de modas, ¿no? De un taller a la antigua, como lo había en el caso de los pintores, ¿no? Y las evoluciones y regresiones y como digo, las resurrecciones, ¿no? Cómo tienen que venir otros diseñadores, Galliano para el caso de Dior, Lagerfeld para el caso, decías, de Chanel, Tom Ford para el caso en este caso de Yves Saint Laurent, y tantos y tantos. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, consideraciones. Yo creo que también hay un concepto, el de en la moda, bueno, viendo cosas de Tom Ford, de las primeras colecciones para Yves Saint Laurent, el concepto de posmodernidad en moda, ¿no? Esa especie de revisión un poco ahistórica, ¿no? De los modelos genuinos o primitivos. Luego, si eso, hablamos de esto. Bueno, pero seguro que hay preguntas o dudas o reflexiones entre nuestro atento público sobre esta maravillosa conferencia. O está todo muy claro, cuidado. No, es que es muy estimulante, ¿no? Yo creo que ha habido cosas muy, muy interesantes que se han dicho que pueden llevarnos a pensar o a reflexionar o a preguntarnos sobre la propia creación y su esencia. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, soy yo el que empieza. ¿No? ¿Qué harían ustedes si fueran Tom Ford? ¿Se plantearían matar directamente a Yves Saint Laurent o continuar con su obra, que es un poco lo que él se planteó? En clave posmoderna, ¿no? Yo creo. Sí, es volver a hacerle una relectura. Desde un punto de vista ahistórico, quizás, en otro contexto sí. histórico, distinto, diferente. Claro, es que es plantearse. Yo creo que es el problema que al final se plantea realmente Tom Ford. Es decir, yo tengo un legado, soy de los que tienen legado, que era un poco lo que quería también transmitir. Hay casas que no lo tienen. Claro, pues un legado que hablaba una sociedad de los 60 con una juventud que tenía un discurso. ¿Y cómo puedo yo que esa misma estética pueda tener otro discurso? Es decir, que el marco me valga para la misma obra, ¿no? O para una obra distinta. Entonces, claro, es el planteamiento que tiene que hacer Tom Ford. Yo creo que con unas líneas creativas, con unas líneas culturales muy similares. Es decir, el universo que comparten ambos, yo creo que es bastante similar en todo momento. Pero claro, actualizado. Es decir, entonces, yo creo que no sé si es peor a veces el propio enfrentamiento porque no vemos las cosas igual, o dos líneas paralelas, es decir, es que estamos hablando lo mismo pero de una manera distinta. Y sin esa carga quizás revolucionaria que tuvo... Sí, porque yo creo que Tom Ford tiene un punto más de disfrutar. Más frívolo. O sea, es muchísimo más frívolo. Es lo que él va a buscar realmente. Sí que es llegar, o sea, no busca esa liberación de la mujer, lo hemos visto en las propias imágenes. Es decir, es una mujer... Ya está liberada. Ya está liberada, entonces, ¿qué planteamiento hago? Pues que así es darle la vuelta directamente, ¿no? Y la hago como una especie de esclava sexual que estábamos viendo ahí. Jugar con la propia provocación, una provocación que puede pasarse una serie de líneas y que de hecho se pasa una serie de líneas. Pero que posiblemente, claro, es que nosotros entender ahora mismo, con la mentalidad actual, el discurso que estaba llevando Yves Saint Laurent nos cuesta mucho, porque ya estamos hechos a eso. Pero claro, plantear a una mujer con el seno descubierto, tapado solamente por una transparencia, en el año 67, 64, es una revolución, es decir, está Balenciaga vivo todavía. Es que pensemos, claro, es que no hemos llegado ni a la luna en ese momento. O sea, hay mucho discurso y mucha carga que ya nos hemos acostumbrado a ella y que ya nos hace que podamos ver a Yves Saint Laurent como un clásico. Pero es que no lo era, ni pretendió serlo nunca. Aunque luego yo creo sí que se llegó a acomodar de alguna manera en los 80-90 y ya la cosa pues ya cambia siempre. Sí, hay otros conceptos como los de, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Frivolidad, diversión. Vamos a bajar un poquito a la moda de ese pedestal artístico que se plantea. Salvador, empoderador, sí, en su momento hacia la mujer, sobre todo por el caso de Yves Saint Laurent, y vamos a hacer esas otras relecturas más divertidas, más amenas, con su interés también. Claro, Tom Ford recupera mucho el espíritu realmente de Estudio 54, porque es un espíritu que Yves Saint Laurent también vivió. Y Halston. Y Halston, claro, es que son dos de los diseñadores referencia en ese momento de esa plataforma.
Y de ahí que Tom Ford también conoció, en parte, el Momento Estudio 54, también pertenece un poco, en parte, al universo Warhol. Quiere recuperar, yo creo, ese momento más festivo, más lujurioso, de alguna manera, de la propia moda. Cosa que, al parecer, a Yves Saint Laurent ya no le empieza a hacer tanta gracia. O sea, yo creo que también le puede ser que haya un peso del propio creador, de la propia conciencia de la obra o de la trayectoria creativa, que claro, es como, con esto no se juega, porque esto es toda mi herencia. Y claro, tú de repente llegas a jugar, a frivolizar con un discurso que yo he querido plantear. Entonces, la idea de juego, yo creo que es muy importante, es otro concepto muy posmoderno. Vamos a jugar, ¿no? Sí. Vamos a jugar. Vamos a pasárnoslo bien. Vamos a ver qué es lo que hay, vamos a hibridar, vamos a contaminar, vamos a fusionar cosas. Diana Brilland, me parece que es la que decía también que la moda tenía que ser divertida, que es que si no, no podía funcionar. Y realmente, yo creo que sí que juega también Yves Saint Laurent en los 60-70, pero puede ser que llegue un momento que se olvide de jugar. Diana Brilland es una de las críticas de moda más importantes del siglo XX, es un referente. Bueno, Anne Wintour se queda un poco... Sí, es la mujer que inventa las exposiciones de moda, básicamente, y prácticamente todo lo que vemos ahora mismo en moda, todos esos reportajes de moda, vienen mucho de Diana Brilland. Lo único que Diana Brilland tenía unos presupuestos que yo creo que no lo tiene en este museo, los presupuestos para un solo reportaje. Contaban que para un reportaje, solo un reportaje, no sé si se pasaron como 6 semanas en Japón haciendo fotos, para solamente una sesión. O sea, unas cosas como muy demenciales, pero que dieron efectivamente unas producciones de moda brillantes. Entonces, Diana Brilland tenía ese concepto de juego, de jugar con el color, de vamos a probar y experimentemos y ya veremos qué sale. Y puede salir algo bien, que normalmente le salía, o puede salir un experimento. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, buenas tardes a todos. Que también él es norteamericano y ahí los otros vienen todos de una tendencia europea. No tiene un pozo cultural, efectivamente. Elsa Schiaparelli, bueno, sí, luego se marcha cuando la guerra a Nueva York y todo, pero... Cuando está en Nueva York, Schiaparelli luego aparte está rodeada por todo el movimiento surrealista también. Es decir, tampoco nunca Schiaparelli se va, por mucho que esté en América, nunca se olvida de eso. Pero efectivamente, también habría que pensarlo. Yves Saint Laurent de repente ver a un americano que se le mete en casa, claro, también es un choque. Es decir, estos señores que la moda americana es puro retail, lo que van a convertir es mi casa creativa en una casa... de venta al por mayor casi, con lo cual eso también le puede dar cierto pavor. Pero bueno, como vemos, yo creo que es una especie de manía, ¿no?, que le coge directamente Yves Saint Laurent, porque luego el discurso es que lo respeta muy bien en muchos casos. Es decir, sabe interpretar muy bien el propio legado. No es el caso de Hubert de Givenchy, que está viendo cómo... Yo sé que con Alexander McQueen yo creo que más o menos respeta bastante los códigos. Ricardo Tisilla no. Pero Hubert de Givenchy no consiguió tampoco superar esa fase. O sea, no pudo entender cómo alguien podía ponerse en su propia piel. El caso de Yves Saint Laurent posiblemente sí. Es decir, Tom Ford que venga... Al final, la cultura americana es mucho más limpia en ese sentido, es más virgen desde mi punto de vista. Entonces, claro, viene sin una carga cultural, que sí que yo creo que tenemos en Europa, y viene a probar o a ese concepto más de juego, a experimentar. Bueno, vamos a ver qué pasa. También siempre se suele decir, ¿no?, que aquí un error nos va a pesar toda la vida, ¿no?, mientras que en Estados Unidos un error es esta persona lo ha intentado por lo menos una vez. Entonces, claro, ese cambio de concepto posiblemente también le puede afectar a Yves Saint Laurent. Muy bien. Muy buenas tardes. Pierre Berger se menciona muy por encima dentro de la casa Saint Laurent y tiene una representación bastante importante. Desconozco si influye algo su opinión acerca de que esté Tom Ford dentro de la casa Saint Laurent. No, porque ellos habían vendido la compañía. Es decir, Pierre Berger va a ser la pareja sentimental de Yves Saint Laurent durante prácticamente toda su vida, con los diversos escarceos que pueda tener Yves Saint Laurent, y me imagino que Pierre Berger también, es decir, una pareja bastante atípica. Pero ellos son como la pareja creativa, el propietario de la compañía son ambos, y de hecho la fundación Yves Saint Laurent Pierre Berger, pero ellos ya habían vendido. Es decir, ellos al final se van a quedar solo con la costura. Con lo cual ellos no pueden tomar decisión. Es decir, sobre todo cuando llega ya Pinault, viene
ya de la mano de Gucci, es decir, es el propio Tom Ford y va a aparecer Domenico de Sole quien deciden que van a ir a por Yves Saint Laurent, porque les interesa o creen que puede tener potencial la propia compañía. Pero claro, compran. Tenemos que pensar que las casas son estructuras muy complicadas, porque está la división de fragancias, por ejemplo, en el caso de Tom Ford, la división de fragancias y cosmética de Tom Ford es la que ha comprado Estée Lauder. La división de moda se ha metido Zegna, también ahí en medio. Entonces, claro, comparten un propio nombre, pero luego los propietarios son distintos. Entonces, en el caso de Yves Saint Laurent, comparten el nombre, pero el propietario, al parecer, de costura era el propio Yves Saint Laurent y con Pierre Berger, mientras que el grupo Gucci, luego el grupo Kering, era propietario del resto. Con lo cual, sucede también cuando hay un cambio, por ejemplo, de director creativo y las fragancias tienen este cambio, que muchas veces no comparten los mismos embajadores. Por ejemplo, en Dior. En Dior hemos visto a... me va a salir el nombre. Charlize Theron como la embajadora o la imagen de Dior, bueno, de una de las fragancias de Gold, de Yador de Dior. Ella empezó con Galliano y representaba el mundo Galliano perfectamente. Pero ha pasado a Raf Simons, ha pasado a Maria Grazia Chiuri. Claro, pero es que ellos no hablan de fragancias, no tienen poder en fragancias. Ellos tienen sus propios embajadores. Lo que hay que intentar siempre es que coincidan un poco, pero no tiene por qué. Entonces son mundos, son como unidades de negocio distintas que tienen que compartir, con lo cual en la moda se produce ese elemento de un creativo, o sea, una persona creativa que efectivamente tiene un interés creativo con un mundo empresarial, que también tiene que convivir a la vez. Y que hay que saber manejar, y también hay que saber manejar a un creativo, porque es complicado a veces. Es decir, yo creo que por eso muchas veces vemos a esos diseñadores. Balenciaga siempre fue, bueno, no era tampoco el propietario, pero Balenciaga siempre estuvo en la cabeza, nadie discutía nunca lo que decía Balenciaga, era una persona muy respetada siempre y gozó de esa libertad creativa. El resto, yo creo que no tanto. Es decir, el resto vemos unas carreras que cuando empiezan son muy creativas y que a los 10, 15 años de repente baja el ritmo. Posiblemente desde mi punto de vista sea por compromisos empresariales, es decir, esto tiene que generar dinero y no podemos jugárnosla todo a un desfile que sea una exageración. No nos lo podemos permitir. Como liberación. Por ejemplo. Sí. Ahí se la jugó. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí, justo al lado, aquí, Alfonso, que sí. no hay que mover el micrófono. Yo, bueno, ante todo felicitarte y darte las gracias porque me pareció una conferencia muy elaborada y además por combinar todo lo que has combinado, no solo moda, sino, bueno, arte, economía, empresa, sociología, y es una gozada porque durante una hora nos tenías moviéndonos de un tema a otro. Hacías muchas referencias a la cultura de la Europa occidental. Y unas mis referencias de cómo elaborar los discursos. Y luego tocaste un tema muy interesante, que son empresas, ante todo, con lo cual tienen que mirar por los intereses de sus públicos y, entre otros, los accionistas. Y ahora esas empresas ya no miran a Europa occidental, sino que el interés está en Oriente Medio y en algunos países de Asia. ¿Hay que matar al padre entonces para responder al gusto de esos países, que es donde está ahora mismo el foco de poder, o esos países tienen que adaptarse al padre? ¿Qué opinas de todo eso? Yo opino que ahora mismo vivimos en una sociedad del logo. Y la sociedad del logo no viene de Europa, precisamente. Es decir, al final los mercados tienen unos periodos de adaptación. Y cuando uno llega a ese mercado, lo primero que quiere hacer es comprar. Es decir, yo si compro Balenciaga o si compro Chanel, quiero que la C sea así de grande. O sea, que lo compro yo y se entera todo el mundo que he comprado Chanel. Claro, cuando uno empieza una maduración, ¿no? Para así decirlo, esa vieja Europa, buscas, bueno, es que yo ya saben quién soy. O sea, no tengo por qué estar contando que soy multimillonario, con lo cual ya busco algo más discreto. Ahora mismo, como decías, los grandes clientes vienen de Asia, básicamente, y de Arabia, que son sociedades que de alguna manera se están intentando incorporar, esto desde mi punto de vista, ahí tampoco soy un experto, pero al lenguaje occidental, y que están intentando demostrar que pueden estar a nuestro nivel. Y eso, entendedme, a nuestro nivel, es decir, quieren jugar con esa idea de yo luchar contra ese concepto que puede tener la vieja Europa de que es superior moralmente al resto de la humanidad porque ha colonizado al resto de la humanidad. Entonces, si vives de esa idea de decir, a mí me están mirando en Europa por encima del hombro, bueno, pues yo llego aquí y demuestro que soy el que más se puede gastar.
y me lo compro todo, que es un poco lo que está sucediendo actualmente. Pero claro, si me lo compro todo, yo quiero que se vea que es bueno. Entonces el logo de Louis Vuitton es gigante y ahora mismo es una sociedad en unas compañías donde el logo es importantísimo, en parte por eso, por Asia. Entonces claro, realmente todas van a tener que acabar, tienen que matar básicamente al padre porque se tienen que someter al mercado que les está dando de comer, básicamente, que no es Europa precisamente, para nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sería la última ya, que estamos fuera. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. El traje que está en la obra invitada, ¿cómo llegó a...? Pues lo estábamos comentando antes. Yo me imagino, porque no lo tengo del todo, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que llega por la adquisición el Museo del Traje. Es un museo que realmente se funda, las colecciones vienen de 1925, tiene sus más y sus menos, que se abre, no se abre. Y hasta el 2004 realmente no se abre en la sede actual como Museo del Traje y ya de manera permanente. ¿Qué sucede? Que junta muchas colecciones. La colección viene de una exposición, la de 1925, del traje regional e histórico, donde se valora el traje regional, el traje popular, y se valora el traje del 18-19. La moda en ese momento, 25, también 25, pensamos que luego hay una república, con una guerra civil siguiente, con un régimen franquista, donde encima hay, en los años 40 hay carestía de todo, básicamente. La moda no se valora, no se colecciona, se pasa por alto, porque realmente también el hecho de coleccionar moda es relativamente reciente. Cuando van a abrir el museo, hay que introducir moda contemporánea, hay necesidad de obra de ahora. Entonces se hace una adquisición, creo que son como de 400 piezas, creo, porque 400 piezas también son la colección Fortuny, pero vamos, son una cantidad importante de piezas de un coleccionista italiano que es Quinto Tinarelli. Y yo creo que posiblemente venga de ahí, de esa adquisición, porque entran piezas bastante importantes y destacadas. Entran de repente un mono de Versace maravilloso que había llevado Claudia Schiffer, es decir, unas cosas como muy interesantes, y posiblemente esta pieza entre de ahí. Muy bien. Bueno, Una última por ahí. una última, ultimísima. Venga. No, me resulta curioso, no has hablado de Valentino, ni de su equipo creativo, y no hay talento ahí, ¿En qué sentido? no sé. Mira, mi Valentino, es que al final nos venden mucho. A ver, Valentino tiene un momento también que es, yo creo, interesante, pero Valentino viene de Italia. Los italianos, hay una cosa muy guay, que es en los años 40-50, Italia está intentando hacer un poco su propia alta moda y tal. Y copian bastante a los franceses. Y de hecho hay un momento en que la alta costura prohíbe que entren una serie de personas, porque les copian, les hacen, o bien hacen los propios bocetos una vez salen de ahí, o se hacen, pero vamos, historia de espías. Hablamos de cámaras fotográficas en bastones, en mecheros, para hacer fotografías de los propios desfiles. ¿Qué pasa? Que de repente Francia detecta que hay clientas que llegan a Roma o que llegan a Milán y que hay una persona con su vestido, en plan, pues a mí este vestido me lo están haciendo en Dior, a mí no me lo entregan hasta dentro de 2 meses, ¿cómo tienes tú este vestido? Entonces ahí Italia te empieza a hacer pum, 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 empieza a construir su propia industria. Tienen, desde mi punto de vista, un concepto más comercial. Y Valentino, bueno, yo creo que tiene un éxito comercial muy interesante, desde mi punto de vista muy comercial. Es decir, de repente vende el concepto rojo Valentino, que para quien no lo sepa, cuando le preguntan dice que es el rojo España, que no ha inventado nada, es decir, que es el rojo español, básicamente. A mí Valentino me interesa ahora, con Pierpaolo Piccioli. O sea, lo que está planteando es bestial. O sea, a mí es el Valentino más interesante, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, por eso O sea, decía lo del equipo. Sí. El equipo que sucede. Claro, Valentino está encantado. O sea, Valentino también puso verde a otra creadora, ¿eh? Cuando él le sucede, hay una creadora que no la soporta, lo que pasa es que él tampoco es propietario, porque lo compró un fondo saudí, creo que es, no, Dubái, creo que lo compra Dubái. Valentino pertenece a Dubái. Y al final apuestan por Valentino y María Grazia Chiuri, para que empiecen con la compañía. María Grazia luego se pasará a Dior y Pierpaolo ya empieza a hacer su propio discurso, que eso da para otra conferencia, porque eso es... Bueno. Si no han visto el desfile de ayer de costura de Valentino, es de las cosas más bonitas, bueno, todos, pero de ayer es ya dentro de un puente, las modelos salen y lo que tienen al salir la puerta es la Torre Eiffel iluminada, salen por la calle para que la gente los pueda ver, la gente que no puede ver un desfile de costura lo pueda ver desde el puente, con el río Sena al lado. Eso es una locura, es una... Bueno, pues
con esta locura preciosa acabamos la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, José Luis, por tu extraordinaria conferencia. El vestido seguirá entre nosotros hasta el 12 de febrero en la sala 23. Por favor, pueden todavía ir a visitarlo. Y recuerden que hemos comenzado un ciclo de cine dedicado a moda y cine, y el próximo miércoles precisamente pasaremos la película, el biopic sobre Yves Saint Laurent del año 2014, francés, de Yalil Lesper. Así que, bueno, pues sigue habiendo oportunidades para recorrer la vida y obra de este genio de la costura. Muchas gracias.